principio voy a resolver una prueba de Power BI con las temáticas que hemos visto hasta el momento, temáticas del manejo básico de esta aplicación. Para ello, la fuente de datos es un archivo Excel que voy a abrirlo. A ver, por aquí. Vamos a buscarlo acá. Okay. La fuente de datos, vamos a ir a la opción de transformar. Okay. Esta sería la guía. Y esta es la guía, los pasos del proceso con los que vamos a ir resolviendo esta prueba. Bueno, este paso pues ya lo hicimos, el primero y el segundo. Y el tercero hace referencia a verificar los tipos de datos, que es importante, sobre todo para tipos de datos no tan conocidos. En ocasiones uno conoce las fuentes de datos y ya sabe si vienen preparadas o no, si hay que hacer algunas transformaciones de previo. Algunas veces no necesariamente uno los conoce. ¿A qué se refiere con verificar los tipos de datos? Sí, efectivamente esta primera columna de ID venta debe ser numérica, como debe serlo. Bueno, ¿por qué? Porque ahí con un geo que realicemos de los tipos de datos, pues vemos que son números. Luego la fecha de venta, que debe aparecer tipo fecha, y el ID producto. El nombre del producto, la categoría del proveedor, que sean tipo texto, ¿verdad? Recuerden que por acá en esta esquina, en la parte izquierda del nombre de cada columna, ya aparecen los tipos de datos. Entonces, hace alusión a eso, hacer una revisión de los tipos de datos, que bueno, no está de más, sobre todo para tipos de datos no conocidos. En el punto 4 dice eliminar los vacíos y nulos de la columna ID venta. Recuerden que esto es un indicador de que hay nulos, ¿verdad? O vacíos. Si la línea debajo del nombre de la columna no está completamente llena, quiere decir que hay datos que uno podría depurar, ¿no? Bueno, en este caso vamos a quitar vacíos, ¿verdad? Posteriormente pide que tenemos que dividir, basado en referencia, esta fuente de datos en 3 tablas: productos, clientes, ventas. Clic derecho, referencia para los 3 casos. Vamos a cambiar el nombre: productos, clientes y ventas. Posterior a eso, en cada una de las tablas dejaremos solamente unas columnas, las que nos indica acá: ID producto, nombre del producto, categoría y proveedor. Entonces, ubicados en la tabla productos, vamos a la opción de administrar columnas, elegir columnas, para solamente seleccionar esas. Serían estas 4. Para el caso de clientes, ID clientes, nombre de cliente, apellido del cliente y la ciudad. Y finalmente, para ventas, ID venta, fecha de venta, ID cliente, ID producto, la cantidad y el precio unitario.
Ok, vamos a verificar. ID, fecha, cliente, producto, cantidad de precio unitario. Ok. Ya tenemos la fuente de datos dividida en 3 tablas. Posterior, solicita la guía que eliminar los duplicados de las tablas ID cliente y ID producto para que queden valores únicos. Está por aquí. Pues aquí en ID producto, reducir filas, quitar filas, quitamos los duplicados. Lo mismo en clientes, reducir filas y quitar duplicados. Aquí. Agregar una columna personalizada en la tabla ventas que se llame total y se va a calcular la multiplicación de cantidad por precio. Tabla ventas, opción de agregar columna personalizada. Tenemos la nueva columna calculada, pero vamos a definir que quede como tipo numérico porque lo vamos a necesitar tipo de dato numérico. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el transformador de datos. Seguidamente, datos, vamos a inhabilitar la carga para que no se muestre en el modelo. Y en inicio vamos a ir a la opción de cerrar y aplicar. Seguido vamos a la vista modelo para verificar que debe quedar de esta manera. De productos, una relación de 1 a muchos, perdón, de productos y de clientes, una relación de 1 a muchos hacia ventas, ¿verdad? ID cliente y este lado ID producto, ID producto. Ese es el modelo. Pasamos a la vista tabla para efectuar unas funciones. Okay. Son 3 funciones las que vamos a aplicar. Una para crear una tabla al resumen. Otra para agregar una medida que se llama promedio. Y por último, otra para agregar una columna que es una clasificación de la categoría. Para más ligereza, voy a seleccionar, copiar y pegar esta de la tabla resumen. Pues acá en la opción, estando acá en la vista modelo, en la opción de nueva tabla. Recuerden que pegamos la fórmula aquí o escribimos la fórmula. Presionar Enter para que se ejecute. Y lo que nos crea esta fórmula es una tabla resumen de las fechas con las cantidades vendidas y el monto total vendido a esa fecha. Ahora vamos a agregar en la tabla ventas, vamos a crear una nueva medida.
para obtener el promedio de el total de las ventas. Y recuerden que una medida es un dato que se almacena, no se muestra en forma de columna. Y para la tabla productos, estando en esta tabla vamos a agregar una nueva columna con la función zip para hacer una clasificación de la categoría. En el caso de que sea electrónica, la va a clasificar como directa, caso contrario como indirecta. Vamos a revisar acá la fórmula. Clasificación de categoría. Electrónica. Ok, hay un espacio aquí, este espacio. Ahora sí. Ya las clasifica correctamente. Seguido, la generación de las visualizaciones, que pide un gráfico de columnas para mostrar el nombre del producto y el total. Un gráfico de cascada para mostrar el nombre del cliente y la medida del promedio. Y además un segmentador para utilizar la clasificación de la categoría, para segmentar por eso. Entonces, en la vista informe, vamos a agregar la visualización de las barras con el nombre del producto y el total. Posterior, gráfico de cascada. El nombre del cliente y el promedio. A ver si era así, nombre del cliente y promedio, producto y total. Y posterior un segmentador para colocar la clasificación de la categoría. Okay. Además, la prueba solicita que seleccionar por lo menos alguna de las visualizaciones y cambiar un poco la apariencia. Voy a cambiar la apariencia un poco a nivel general. Voy a agregar en insertar un cuadro de texto para poner, bueno, prueba. Insertar una imagen como un icono. Y cambiar el fondo. Clic en el lienzo, que sería pues en la parte que esté desocupada en las visualizaciones,
tenemos la opción de dar formato a la página del informe. Y ahí en el fondo del lienzo, perdón, ya sea una imagen que se quiera colocar o un color de fondo. Tanto la imagen como el color, a la hora de colocarlo tenemos que jugar con la transparencia para que ese color se pueda observar. Las visualizaciones o los objetos que están incrustados aparecen con un fondo blanco ya por defecto. Pero entonces si yo doy clic en esta visualización, por ejemplo, y voy a la opción de general, en efectos, puedo quitar el fondo. Y además de quitar el fondo, dependiendo del fondo que yo haya colocado, quizá en las opciones del objeto visual, en los ejes o en las opciones de esa visualización, yo requiera también cambiar el color de los elementos para hacerlos más visibles. El eje está bien, el eje X, vamos al eje Y. Normalmente los colores son grises. Entonces, si yo necesito resaltar ese color, tengo que también hacer un cambio ahí. Esta visualización que ya hice modificaciones, podría yo copiar el formato en la ficha inicio donde hay una brochita de copiar formato. Para que aplique para los demás. Y también esta cajita en el cuadro de texto igual podemos ir a la opción de efectos para modificar su apariencia. Igual, bueno, colocamos un color de fondo, podríamos, si tenemos una imagen apta para eso. Bueno, voy a seleccionar alguna imagen que tenga. Ya, bueno, ahí se puede acomodar, ajustar el tono, los tamaños y también el tema de acá de los tamaños, porque a veces la imagen es muy pequeña. Hay opciones como para poder adaptarla. Entonces básicamente eso era lo que solicitaba en esta prueba, pero que también les sirva de práctica para las personas que todavía aún no han aplicado la prueba. Nos vemos.